compartir un tema que he titulado La señal. La señal. En el libro del Éxodo, en el capítulo 3, el versículo 1, encontramos el llamado de un hombre que lo rotula las Sagradas Escrituras como Moisés. Moisés traduce tomado de las aguas. Estando en la experiencia del desierto, ve un chamizo, conocido en las Sagradas Escrituras como una zarza que está seca, pero lo que a él impacta de este momento es que la zarza está ardiendo en fuego, pero no se consume. Cuando él se acerca para ver esta visión tan impresionante, una voz sale de la zarza, como conocemos el recuento, el relato histórico bíblico, que una voz sale de la zarza y le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Desde la zarza se oye una voz que lo comisiona de ir a presentarse ante el hombre más poderoso de Egipto, el faraón. Y la instrucción, el mandato, la orden, la comisión que Dios le da es: ve y dile a faraón que deje ir a mi pueblo. Moisés queda impactado con tal pedido de parte del Eterno, y lo primero que él dice es que él no sabe qué hacer, cómo hablar, y el Señor le dice: no vas a tener temor, y si me toca voy a usar entonces a Aarón tu hermano para que sea tu portavoz, pero tú vas a donde faraón y le dices que deje ir a mi pueblo. ¿Usted cree que es fácil decirle al hombre más poderoso que deje ir aproximadamente 1,5 millones a 2 millones de personas esclavas? Esa es la mano de obra, la productividad para Egipto, y faraón no lo va a dejar ir. Así que el Señor le dice: dile que los deje ir a adorar mi nombre en el desierto. Así que Moisés sale con esa comisión, pensando si este hombre tan poderoso va a captar una ordenanza de quien se le aparece en la zarza. Moisés le dice al Señor: y si me dicen quién es el que me envía, ¿qué les voy a decir? Así que la voz sale de la zarza y le dice: dile que yo soy te envía. Yo soy el que te está comisionando. Así que Moisés sale frente al faraón a hacer ese pedido que venía de parte del Dios creador. Elohim, yo soy, está dando una orden. Así que él viene ante el faraón y le dice: faraón, el Señor te dice, yo soy, que dejes ir al pueblo, deja ir a todos los que están cautivos por más de 400 años para que adoren y le hagan fiesta al Señor en el desierto. Él dice: de aquí no se van, es de aparecido. ¿Quién va a poder hacerle caso a un hombre que simplemente vive en el desierto, sin influencia hasta ese instante política, sin una influencia divina como lo tenía faraón, porque era considerado un semidios? Él no lo va a dejar ir. Muchos de nosotros leemos en la versión del 60 y decimos que el Señor endureció el corazón de faraón, pero eso es falso. Dios no endureció el corazón de faraón, porque Dios estaría pasando por encima del libre albedrío del hombre. En el original, la palabra no dice que faraón fue endurecido por Dios. La escritura dice que faraón se endureció en su corazón por su soberbia. Él mismo tuvo soberbia en su corazón y dijo: de aquí nadie sale, porque es la prepotencia de este hombre. Así que en muchas escrituras se nos dice: Dios endurece a faraón. Pero la condición del corazón del hombre, un corazón severamente endurecido delante del Eterno. Así que el Señor va a hacer una instrumentalización con una serie de plagas para quebrantar, humillar y aplastar al hombre más poderoso de Egipto, llamado el faraón. O ese es el título honorífico del rango que él tiene. 10 plagas van a visitar al pueblo de Egipto para poder hacer que ceda y su corazón sea quebrantado. La primer plaga que es enviada es que el río Nilo se convierte en sangre.
Así que Moisés le dice: deja ir a mi pueblo o el Nilo se volverá en sangre. Así que con la dureza de Faraón no permite que el pueblo de Dios salga. Entonces todo el río Nilo, que representaba la vida para Egipto, ahora es sangre. Es muy importante comprender que el faraón tenía muchos dioses dentro de la cultura egipcia, y uno de ellos se llamaba el dios Napi, y el dios Napi era el dios del Nilo, que era conocedor como el que da la vida. Así que la plaga de la sangre está representando a un dios herido. El dios Napi está sangrentado. El dios Napi está herido por la mano del Dios de Moisés, por la mano del Dios que ha comisionado a este hombre para que el pueblo salga de esclavitud. Con todo esto, este hombre cree que son artimañas mágicas de este hombre Moisés. Él dice: no los voy a dejar ir. Deja ir a mi pueblo, te vendrá otra plaga. La segunda plaga, ¿cuál fue? Las ranas. Así que todo el imperio egipcio se llenó de sapos por todas partes. Las mujeres venían a cocinar y la cocina estaba llena de sapos, de ranas, en las calles, en las vías, el palacio, todo estaba lleno de sapos. No son 3 sapitos, sapos por todas partes. Es una plaga para traer presión en el corazón de este hombre y deje ir el pueblo de Dios. Y con todas estas plagas de ranas, no dejó ir el pueblo. Entonces le dice: vendrá una tercera plaga. ¿Cuál fue la tercera plaga? Piojos. ¿Cuántos tuvieron piojos aquí pequeños? Más de uno. Yo, ay no, gas. La mayoría. Pequeños acá en el colegio o en la guardería, tuvimos piojos. Los que son de mi tiempo recuerdan, no sé si existe todavía ese comercial: Cruz azul, 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 y adiós piojos. Hasta los calvos tenían piojos en Egipto. Todos estaban llenos de piojos. Y no era un piojito pequeño, eran los piojones. Piojos grandes que se le chupaba la sangre en la cabeza a los egipcios. A más de uno ya le dio por rascarse la cabeza. Entonces se rascaban ahí. No sé si muchos de ustedes, su abuela o la gente de la generación pasada, le hacían una peinilla. ¿Recuerdan esa peinilla que le amarraban un hilo? No sé si les tocó eso para sacarle los piojos y las liendras a sus hijos. Tomaban una peinilla y había un tejido especial que le hacían con hilo y pasaban ese peine y eso se traía hasta la liendra más flaca. Pues en todo Egipto la gente estaba lleno de liendras, de piojos. Era una plaga. No eran 3 piojitos, no eran 4 piojos. Es que Faraón estaba hablando, cualquier persona estaba conversando con alguien y los piojos se le salían en la frente. Es una plaga. Luego vino la plaga de las moscas. Moscas en la casa, moscas en la... Era saturador la cantidad de moscas. Faraón, con todo esto, no deja ir el pueblo. Así que el Señor envía luego la plaga que hiere al ganado. Luego viene la plaga del granizo, las plagas de las úlceras, la plaga de las langostas. Unos grillos gigantes se comían la vegetación, se comían todo lo que estaba por el paso. Todas estas plagas estaban azotando, pero Faraón seguía con su corazón endurecido. Así que el Señor envía la plaga novena. ¿Cuál es la novena? Tinieblas. Como él todavía no cede ante este pedido que el Eterno le está haciendo: deja ir a mi pueblo, más que pedir una orden, deja ir a mi pueblo, él no lo quiere dejar ir. Entonces, si usted mira la construcción, aquí voy a necesitar mucha atención en la prédica. Éxodo capítulo 12 hace una interrupción de todas las plagas. Viene la plaga número 10, que es la plaga de la muerte de los primogénitos. Pero se va a introducir en el capítulo 12 un llamado de Dios, un pedido de Dios para que el pueblo levante una conmemoración, porque viene una plaga que va a quebrantar el corazón del faraón. ¿Cuál es la plaga? El hijo primogénito de toda casa, de toda familia de Egipto se muere.
desde el que es más poderoso que se sienta en el trono de Egipto, como lo es el faraón, los comandantes, los generales, los guardias, el rico, hasta el pobre se le muere el primogénito. No solo esto, la Biblia dice que hasta el primogénito del hombre que esté en la cárcel se muere, y el primogénito de todos los animales se muere. Esa es la plaga. Pero el Señor le dice al pueblo de Israel: voy a pasar por encima de cada casa, de cada habitación, y para que sus hijos no se mueran, van a tener que hacer la siguiente instrucción. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 12, versículo 1. El Señor comisiona algo muy importante para el pueblo de Israel, y aquí viene la fiesta o la conmemoración de la Pascua o de Pesaj en hebreo. Verso 3. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el día 10º, el día de este mes, cada familia deberá seleccionar, ojo, seleccionar un cabrito. Anote esa palabra, selección. Tenía que seleccionar un animalito perfecto por cada casa. El animal seleccionado, verso 5, debe ser macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Pata quebrada, que no tenga sus orejas, el animal lleno de cera o de moscas o de gusano, no podía tener ningún defecto. Verso 7. Luego van a tomar la parte de la carne de este animalito y la van a asar al fuego. Van a estar todos en la casa, van a tomar hierbas amargas, y hay una instrucción de una alimentación que debe comer todo Israel esa noche. Debe de estar la carne del animal, las hierbas amargas, deben poner sus sandalias, ceñir sus lomos y tener en la mano el bastón de autoridad por cada familia. Si una familia no tiene alimento, deben invitar a otra familia para que esté con ustedes. Luego van a tomar el corderito y la sangre que saquen del cordero la van a tener en un lebrillo. Un lebrillo es una coca, para hacerme entender. Y van a tomar de esa sangre y la van a untar en un hisopo. Un hisopo era unas ramas que hoy existen en la actualidad, y el hisopo es una rama conocida en Israel. En este caso, Dios da la instrucción para la tierra de Egipto. Habían matas de hisopo en ese lugar. Así que van a tomar el hisopo y van a coger esa sangre del cordero y lo van a poner en el dintel de la puerta de sus casas. Póngame la imagen a continuación de la predicación para poderme hacer entender. La imagen de la prédica que dice la señal. La instrucción es: van a tomar la sangre y la van a poner en la parte superior, en la parte derecha y en la parte izquierda de cada casa. Pondrán esa sangre. Mientras ponen la sangre, solo sale el que la pone, el padre de familia, e ingresa. Nadie debe salir fuera de la casa después de haber puesto la señal de la sangre en los dinteles de la puerta hasta el otro día, porque esa noche yo voy, dice la escritura, esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo. Verso 13. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para que el destructor no entre a estas casas. Mírenme acá los que están atrás. Cuando venía la muerte o el destructor a visitar a cada casa en Egipto, al ver la señal, que era la sangre, pasaba derecho y no podía tocar el primogénito en ese lugar porque había una señal. Cuando pasaba el destructor, él no decía quién vivía ahí: Pedro, Juan, Pancho, Marta, Eunice, Ángela, Ana, María. No pensaba en quién vivía adentro, porque la señal era el símbolo de que ellos estaban guardados por la ordenanza del Eterno. ¿Me siguen hasta el momento? Entonces el destructor no miraba la justicia de los que vivían en la casa, porque la justicia era la sangre en el dintel de la puerta. No era lo que hacía el padre de familia, era que esa sangre denotaba que estaban bajo el pacto que el Eterno había hecho. Luego dice la escritura: y de la casa me van a sacar todo rastro de levadura, todo. Así que el marido le decía a la esposa: mi amor, fíjese que en la cocina
que en la casa no haya levadura. Y sacaban toda la levadura de la casa, y 7 días después de esta fiesta van a sacar la levadura de su casa. Todo lo van a sacar. Esa fue la ordenanza que el Señor Dios le entrega a Moisés para que la baje al pueblo de Israel y hagan esto conforme lo está diciendo el Señor. Luego dice: esta fiesta va a servir para liberación y para mostrar mi poder ante el faraón, pero también les va a recordar en un futuro los hechos grandiosos de Dios. Así que cuando sus hijos les pregunten: papá, ¿qué significa esta conmemoración de la Pascua?, entonces ustedes les van a decir a sus hijos: hijos, es que nosotros estábamos esclavos en Egipto, y el cordero que el Señor nos dijo que sacrificáramos era la señal del sacrificio de nuestra liberación. Tendrán que enseñarlo de generación en generación en la ordenanza que Dios entrega. Así que la fiesta de la Pascua es la más antigua del pueblo de Israel. Y el éxodo es el momento crucial del nacimiento de la nación. Y están ligados inseparablemente la liberación del pueblo de Israel con el nacimiento de esa nación nuevamente para ir a adorar al Señor al desierto. Así que cada vez que se recordaba o se celebraba Pesaj en el pueblo judío, en el pueblo israelita, recordaban los hechos gloriosos de Dios. La preparación de cada alimento, el cordero, las hierbas amargas y lo que tenían que hacer con la sangre puesta en el marco de la casa, todo apunta a Yeshua. Esta fiesta, esta conmemoración es una sombra de lo que vendría. ¿Me siguen hasta el momento? La fiesta apunta a Yeshua. Si usted mira la imagen a continuación de la prédica, encontrará que la sangre está a la derecha, está a la izquierda y está en la parte superior del marco de la casa. Quizá al poner sangre en la parte superior, goteaba sangre de la parte superior hacia abajo, obviamente. Y aquí se está formando quizá una cruz que nos está hablando del plan redentivo de Yeshua hacia el futuro. Todo apunta a Cristo. La sangre en los dinteles de la puerta. La levadura tiene 2 aplicaciones. La levadura habla del pecado porque la levadura leuda la masa. Los que son aquí de profesión panaderos saben que el pan se hace y queda más pequeño, pero si tiene levadura se le pone un plástico negro encima, o del color de preferencia, creo que debiera de ser negro. Entonces los panaderos saben muy bien esto. El pan se sube y se infla y queda un tremendo pan aliñado, y lo que hace que la masa se infle se llama levadura. Entonces la levadura habla del pecado en la vida del cristiano, hace que su vida sea inflamada, sea afectada por la levadura. Pero también Cristo dijo que la levadura era la doctrina de los fariseos. Él dice: no se dejen contaminar de la levadura de las doctrinas de los fariseos. Doctrinas afectadas por costumbres de hombre, la Biblia lo llama levadura, pero también la levadura es el pecado. Faraón es tipo de Satanás y Egipto del mundo. Así que el cordero nos habla de Yeshua, que nos liberó del poder de las tinieblas, nos rescató de las tinieblas a la luz admirable y nos ha limpiado de la levadura del pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo apunta al Mesías. ¿Por qué esta predicación hoy? Porque a partir de hoy va a haber un antes y un después en la comprensión de la toma de la cena en este lugar. Al final voy a explicar un poco más. Así que todo el antiguo pacto apunta a Yeshua. Vamos a ver Isaías 53. Yo quiero que usted subraye. Si Isaías 53 le señala al Cristo sufriente, o lo que Yeshua hizo en la cruz del Calvario. Isaías es considerado como un profeta mayor. ¿Sabe qué significa profeta mayor? No que era más grande, es que su escrito es más amplio. También Isaías es conocido como el libro de Isaías es conocido como un evangelio más, porque Isaías es el profeta que más habla del plan redentivo. Isaías habla mucho acerca
del plan de Yeshua. No menciona la palabra Yeshua, pero habla puntualmente de la aparición de Yeshua como el Mesías prometido generacionalmente. Entonces dejemos hasta aquí el momento. Hay una Pascua, una ordenanza. Si el pueblo la hace, pone la sangre en los dinteles de la puerta, esa noche pasará el destructor y no los tocará. Ahí nos está hablando de Jesús. Esa noche en Egipto se escuchaban gritos desde la esclava hasta la mujer más importante, desde el hombre más adinerado hasta el más pobre. Un clamor inundó a Egipto porque sus hijos primogénitos estaban cayendo muertos. La mortandad fue terrible. Pero todo estaba apuntando a que estas casas no tenían la señal, no tenían el cubrimiento de la sangre que representa a Yeshua, el Mesías prometido. Isaías nos habla de este Mesías al que usted y yo hemos puesto nuestra fe. Y vamos a ver, lo vamos a leer verso a verso, para que podamos comprender y desmenuzar las verdades que Isaías profetizó 700 años antes de que Yeshua naciera. 700 años antes, él ya estaba dando las características puntuales que tendría Yeshua en su padecimiento y en su victoria. Vamos a leer el pasaje en pantalla. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde. Como raíz en tierra seca, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Pues de hecho, cuando Jesús nace, dicen: pero ¿acaso no es este el hijo de José, el carpintero, y su madre se llama María? ¿No vive este en Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Entonces aquí ya Isaías 700 años antes está hablando de él, diciendo que no habría nada que en su hermosura física atrajese la humanidad a él. Fue despreciado, rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones. Y esta versión dice: y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como corderito fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió la boca. Cuando él fue llevado ante Pilatos, Pilatos lo remite a otro hombre poderoso, ¿cómo se llamaba? A Herodes. Y cuando él llega a ese lugar, le dice: tenía tanto deseo de conocerte porque he escuchado de las señales. Y él se quedaba callado. Así que lo devuelve donde Pilatos, porque él está callado como un corderito que es llevado ante los trasquiladores. Al ser condenado injustamente, a Jesús se le operó un juicio que jurídicamente, legalmente, es ilegal en las horas de la noche que se hace este juicio. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a la mitad del camino. Pero le hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero él fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Recuerde que como criminal fue juzgado, un ladrón a la derecha, un ladrón a la izquierda, y su cuerpo fue pedido por un hombre, un discípulo de Yeshua llamado José de Arimatea.
Y él toma el cuerpo de Yeshua y lo envuelve en unos lienzos especiales y le da una digna sepultura como mueren los ricos. Isaías profetiza esto 700 años antes de que esto ocurra y nos está señalando la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Formaba parte del plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. ¿Quiénes son los descendientes? Nosotros. Porque nosotros, según la palabra, no somos nacidos solo de carne y sangre, somos nacidos del Espíritu. Así que usted ha nacido dos veces. Usted nació por voluntad de hombre, por voluntad de carne, por la unión sexual de dos personas. Pero cuando usted vino a Cristo, usted tuvo un segundo nacimiento y un nuevo nacimiento en el Espíritu, como lo dice Juan capítulo 3 versículo 1, cuando Nicodemo se le acerca a Jesús y le dice: ¿cómo hago para ver y entrar en el reino de los cielos? Y él le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Así que el que nace de nuevo es descendiente del ADN de Yeshua, porque el que está en Cristo es una nueva raza, dice otra versión. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Sigue diciendo el texto bíblico: sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. A causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos. Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, usted y yo somos llamados justos, no por nuestra justicia ni por nuestras obras, sino por la justicia de Yeshua, que es imputada a nosotros. Y la justicia de Cristo ahora hace que yo sea contado entre los justos, y he creído en él y he puesto mi fe en él. A causa de lo que él sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré honores de un soldado victorioso. ¿No dice Colosenses? Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Este texto se comprende a la luz del razonamiento romano y judío, porque cuando un hombre iba a la guerra y conquistaba, ponía en hilera, en fila, a todos los que conquistó, les amarraba las manos y hacía un desfile, y delante iba el que había conquistado, el rey, y ponía en vergüenza a todos los que había dominado en la guerra. Pues cuando Cristo fue en la cruz del Calvario, recibió honores de un valiente, y todos los demonios fueron exhibidos como derrotados en la cruz del Calvario. Y se cumple Génesis 3:15, la herida sobre la cabeza de Satanás por la muerte de Yeshua en la cruz del Calvario. Dios le entregó honores, como lo dice también en Filipenses. Él aprendió obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero dice la escritura: pero por esto Dios le entregó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el nombre sobre todo nombre. Fue contado entre los rebeldes, cargó los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Así que en la Pascua judía lo que está haciendo es señalar la obra redentiva que se iba a manifestar a través del Mesías llamado Yeshua. Por eso en Juan capítulo 1 versículo 29, cuando un hombre llamado Juan vio a Jesús, dijo: ¡He ahí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Ey! El Cordero de Yahweh que limpia el pecado de toda la raza humana. Ese es el Cordero de Dios. Pregunta: ¿es que Juan le vio cola de cordero? ¿Juan le vio orejas de cordero? Es que el que habló por Juan fue el Espíritu del Eterno, porque esto no le era fácil comprenderlo a Juan. Juan, por revelación, vio que ese hombre que estaba caminando, un simple y humilde carpintero, a la vista de toda la aldea de Nazaret, era el mismo Mesías, era el Cordero Pascual que tendría sobre nosotros esa señal que nos guardaría de la maldición de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que ve Juan, eso es lo que él ve. Así que desde el primer Pesaj y la primera Pascua, año tras año, el pueblo de Dios celebraba Pesaj. Hasta el día de hoy el pueblo judío celebra la fiesta de la Pascua, de Pesaj. Ahí está el pueblo de Israel celebrándolo año tras año, a tal punto que en Primera de Corintios, el capítulo 5, versos 6, 7 y 8, Pablo hace mención de la fiesta de la Pascua. Hay un caso puntual en Corinto que Pablo dice que hay un caso de inmoralidad en Corinto que no se menciona ni siquiera entre los impíos, porque muchos tienen por mujer a la esposa de su padre, es decir, tenían relaciones sexuales con la madrastra. Entonces él dice: si vamos a celebrar la Pascua, tenemos que sacar la levadura. Pero ya no le estaba hablando de la levadura física. Él dice: desechemos la levadura de la malicia, saquemos la levadura de la perversidad y celebremos la verdadera Pascua, que es Cristo Jesús. Así que el Cordero de Dios es ese Cordero sin mancha, perfecto, que desde Pesaj, desde Pascua, apuntaba a Yeshua. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 19 dice: sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Así que comienza a señalarnos proféticamente que el corderito de la Pascua estaba anunciando a Yeshua. Que el corderito que hablaba de una sangre que protegía, que era la señal, estaba apuntando a uno que vendría, que sería el varón de dolores de Isaías capítulo 53, sin mancha y perfecto. El significado del Cordero Pascual nos recuerda que fue sacrificado por nosotros, elegido antemano por el Padre, porque el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo y tomado entre sus hermanos la manada de ovejas de su prado, según Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 17. Cristo es nuestra Pascua. Ahora dice la Escritura en Juan 19, 33, que ninguno de sus huesos fueron quebrados. Otra característica del Mesías: cuando Él muere en la cruz, los soldados no sabían que ya había muerto. Entonces vinieron a quebrarle los pies. ¿Sabe por qué le quebraban los pies a alguien en la cruz? Para que el cuerpo se descargara y la caja torácica se cierre, no hay ya respiración y muera por ahogamiento. Pero esta profecía se cumple: ninguno de sus huesos sería fracturado. Todo me está hablando de la Pascua, acerca de Yeshua. Ahora les quiero decir, la fiesta tipifica a Jesucristo como el Salvador, porque la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaba para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos de toda maldad. Vamos hasta acá entonces. Hablamos de Pascua, una fiesta que apunta a Yeshua, y relacionamos a Yeshua con el Cordero Pascual. Vámonos acá. Primer día de la semana de la fiesta de los panes sin levaduras, se acercó Juan y Pedro a Yeshua y le dijo: ¿dónde quiere que te preparemos la Pascua?
¿Y qué dijo él? Vayan y sigan un hombre que se van a encontrar con un cántaro en la cabeza y sígalo. Es imposible encontrar un hombre con un cántaro en la cabeza, porque los hombres no cargaban agua, las que lo cargaban eran las mujeres, punto. Él les da esa instrucción. Ellos se van a hacer una comida especial que los cristianos llamamos la Santa Cena. Así que él prepara la cena con sus discípulos, y cuando está conversando con ellos, toma el pan y toma la copa del vino y les da una instrucción. Le quiero hacer una pregunta. ¿Jesús celebró Pascua desde que nació hasta los 33 años, sí o no? Sin miedo. ¿Seguro? Sí, porque él era judío. Atención, la cena que él hizo era la cena de Pesaj judía, ¿sí o no? No. Míreme acá para que esté concentrado en esto. Yeshua, por estar sujeto a la ley y ser judío, el año tras año estuvo en Pesaj. Él cumplía con la ley, con esta ordenanza como judío. Pero la Santa Cena no es el Pesaj judío, porque fue un día antes de Pesaj. Juan capítulo 18, 28 dice que cuando tomaron a Jesús, los fariseos no entraron al pretorio porque se sentían inmundos, y ese día iban a participar de Pesaj. Entonces, ¿qué hizo Yeshua en esa cena especial? ¿Qué fue lo que él hizo? Él comparte con todos y les está haciendo una preparación un día antes del 14 de Aviv o del 14 de Nisan, que es el día que se celebra Pesaj, un día antes. Y él les dijo: lo que viene hoy se lo voy a explicar en su verdadero significado. ¿Está siguiendo hasta el momento? Hemos comido cordero, hemos comido de las hierbas amargas. Hoy se utiliza en la comida tradicional de los judíos mesiánicos perejil con agua salada, amargura del pueblo. El puré de manzana con miel, que representa que la ley del Señor es dulce a nuestros labios. La carne, que representa el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. De hecho, los judíos toman a los bebés y desde pequeños les ponen miel en la boca, y a medida que van creciendo les enseñan: hijos, la ley del Señor es dulce como la miel que está tocando tu paladar. De ahí la expresión de David cuando dice: tu palabra es como miel, porque él tiene esa concepción judía. Tu palabra es como miel. Jeremías dice que es como miel la palabra del Señor. Así que un día antes de Pesaj, de sacrificar el cordero, Jesús se sienta con ellos. La mesa que nosotros vemos en todas las pintorescas imágenes tradicionales muestran un Jesús en el centro y el resto a los lados, pero originalmente el invitado principal no se sienta en el centro. Eso es una idea de Inglaterra y de los reyes, es otro tema. Jesús no se sentaba en el centro. De hecho, tenía una ubicación diferente, creo que era a la derecha, y al lado izquierdo se sentaba a la derecha de la mesa, y en la parte derecha de él se sentaba el que lo cuidaba, el guardaespaldas. En este caso era Juan, que se recostaba en su pecho. Por eso cuando Pedrito vino armado, Pedrito quería esa posición, pero Yeshua le dio la oportunidad de sentarse al otro extremo, porque al otro extremo él quería el primer lugar y él lo mandó para el último. Los que quieren el primer lugar serán ¿qué? Últimos. Pero le dio una oportunidad, coja esto, porque el que se sentaba de último tenía la oportunidad de lavarle los pies a todos los que llegaban a ese lugar. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro: te estoy dando la oportunidad de ser primero, porque el que sirve en mi reino será primero, y el que no sirve, no sirve. Entonces la costumbre judía es que el que se sentaba en ese lugar lavaba los pies, pero Pedro dijo: yo no me voy a rebajar a lavarle los pies a todos. Entonces Yeshua tuvo que tomar el lugar que le tendría que corresponder a Pedro, y le enseñó a Pedro que en su reino el mayor era el que lavaba pies. Y esa noche Jesús toma el pan. El pan no se puede tomar con la mano izquierda porque es inmunda, sucia dentro de la cultura hebrea. Se tiene que tomar con las dos manos. Cuando el pan se parte en la cultura hebrea, quiere decirle al que está al lado: te perdono, o estoy en comunión contigo. Eso representa partir el pan. ¿Me siguen hasta el momento? Te perdono o estoy en comunión contigo. Así que Yeshua tomó el pan
Y él que dijo que él era el pan que había descendido del cielo. En otras palabras, él estaba diciendo que él era el sustento del pueblo de Israel. Ojo, él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto tiene una aplicación en el tabernáculo, pero también en el pan, porque el pan era el único medio de sustento para el pueblo de Israel más conocido, en la mesa del pobre y en la mesa del rico. La alimentación que nunca faltaba en la casa de un judío hebreo pobre es pan. Entonces Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que él estaba diciendo es que él era el sustento, él era el pan de vida que había descendido del cielo. Eso es lo que él estaba diciendo. ¿O no recuerdan esta porción? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo soy el que los alimento. Entonces, después de haber cenado, tomó el pan y, habiendo dado gracia, lo partió. Cristo se impartió a sus discípulos y le dijo: coman de mí. ¿Qué comía el pueblo de Israel en la Pascua? Comía el cordero. Ahora Jesús dice: este pan representa mi cuerpo y yo les invito a comer de mí. Yo me voy a impartir en ustedes por el sacrificio que viene en pocas horas para mí. Me voy a sacrificar. Tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comen del pan y beben de la copa, la muerte de Yeshua anuncian hasta que Él venga. Le dio una revelación temprana. Anuncia la muerte de Yeshua, y Él todavía no había sido sacrificado hasta que Él vuelva. Ojo, 13 de Nisan, Él está participando a sus discípulos de esto. Violó la ley, cambió la carne, cambió las hierbas amargas, afectó el Pesaj. No, el Pesaj es al otro día. Lo que Yeshua estaba diciendo es: a partir de ahora hay un nuevo acuerdo, hay un nuevo pacto que se destapa en este instante, se revela en este momento. El pacto es que mañana, a partir de este 14 de Nisan, yo soy su Pesaj. Yo soy el Cordero de Dios que limpia el pecado del hombre. Mañana que se esté celebrando Pascua, van a recordar que es en memoria del que fue sacrificado en la cruz del Calvario. ¿Me sigue hasta el momento? ¿Qué día se sacrificaba el Cordero? 14 de Nisan, 14 de Aviv. ¿A qué horas? 3 de la tarde. ¿Sabe que el Cordero de Dios fue inmolado el 14 de Nisan a las 3 de la tarde? El sacrificio estuvo ahí del Cordero de Dios que limpiaba a todo el mundo de pecado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es precioso. Ahora, cuando Yeshua muere en la cruz del Calvario, se destapa la revelación del derramamiento de su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y entendemos, según 1 de Corintios, el capítulo 5, 6, 7 y 8, que Cristo es nuestra Pascua y que debemos sacar de nuestras fiestas pascuales la levadura. Y la levadura es el pecado, porque el pecado inflama la masa. Entonces ahora ya nosotros no comemos un cordero físico, sino que ahora nosotros participamos del cuerpo del Mesías y Cristo vive en nosotros. Y la señal que en el pasado se ponía en la puerta, ahora el dintel, el marco de la puerta es usted y soy yo. En conclusión, somos la generación portadora de la señal: Cristo vive en mí. Desenredamos todo. Ahora la señal está en mí. Cuando usted va por la calle, el Señor dice: ahí va un hijo mío. Por eso dice la escritura en Efesios capítulo 1, 13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Fuisteis sellados. ¿Con qué? Dice la escritura: fuiste sellados con el sello de la redención. Hace un tiempo estaba hablando con mi cuñada
Y me decía que su suegro es ganadero y tiene una inversión en animales, el suegro, mucho ganado. Y antes de marcarlo, él los conoce a los animales. Y yo no sé cómo hacen, pero un ejemplo, los que tienen ganado, si alguien tiene ganado acá, sabe que muchos le ponen nombres. Entonces dice la Brincona, la Patinquieta, la Graciela, la Marcela, una cantidad de nombres. Y sin estar marcados, él los conoce. Pero cuando una persona se va llenando de mucho ganado y tiene ganado de vecinos, y para que no se lo roben, entonces se manda a hacer algo que se llama el hierro. Y ya usted tiene el hierro de sus animales. Sí, ya hice el hierro. ¿Y cómo le quedó el logo? Le puse la identificación que usted quiere marcar para sus animales. Pues el Señor conoce los que son suyos. Así como los hombres marcan el ganado y dicen: ojo, que esa vaquita gorda es mía, ojo con ese ternerito que es mío. Pues el Señor conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dice que fuimos marcados. O sea que puede haber mucho ganado en un corral sin estar marcado. Unos sí y otros no. Así que en esta mañana puede haber mucha gente en la iglesia, pero necesitamos todos estar marcados por el hierro de Dios. El apóstol Pablo dice: fuiste sellados. En el original es el arrabón, el sello de Dios puesto sobre nosotros. Cuando usted va por la calle, usted porta un sello que le pertenece al Señor. Y no solo lo ve Dios, los demonios también lo ven. Entonces cuando un demonio ve que usted viene, le mira a usted si tiene el sello o si no lo tiene, y dice: este le pertenece al Eterno, a este no lo puedo tocar, este es portador de la señal de la sangre de Yeshua. Hay muchos que llegan a la iglesia y aquí todos cantamos como cristianos, aplaudimos como creyentes, alabamos como creyentes, saludamos como creyentes. Entonces los demonios se confunden y dicen: ese no era mío. Entra a la iglesia y me confunde, porque lo ve cantando y adorando. Y cuando sale de la iglesia, el diablo dice: estaba confundido, es mío, es mío. Esta mañana todos necesitamos saber que le pertenecemos a Yeshua. ¿Cuántos dicen amén a eso? A partir de hoy se va a establecer aquí en la iglesia un nuevo orden para la toma de la Santa Cena. Primer domingo del mes, y lo vamos a hacer con los niños. Así que la Santa Cena me preocupa que es algo que hacemos entre adultos y los niños no participan de ello. Alguien me va a decir: pastor, no es bíblico. Jesús llamó adultos a la mesa. Pues la palabra dice que para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños. Y si no se hacen como niños, no pueden entrar. La sangre de Cristo no fue rociada para algunitos, sino para toditos. Y eso se incluye en sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, vamos a hacer la cena y usted durante el mes me va a preparar a su hijo. Le va a decir: mi amor, el primer domingo de cada mes se va a poner la mejor pinta. Y si el muchacho le sale con el blue jean ahí roto, dígase, también es la buena pinta. O sea, la idea es que él entienda que es un día especial para él y para la familia. Hoy es el día que vamos a tomar la cena del Señor. ¿Y quién le va a enseñar eso? El papá. Eso no es una tarea que debe enseñar el pastor, eso debe ser el papá de cada casa. Entonces yo les voy a entregar el próximo domingo, o lo vamos a mandar en PDF, un lugar donde lo puedan descargar, una instrucción para que ustedes compartan con sus hijos lo que fue Pesaj y qué significa para nosotros los cristianos el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. En Pesaj se recuerda la liberación de las manos de Faraón y de la esclavitud en Egipto y de la constitución de la nación del pueblo de Israel. Pero ahora en este tiempo representa nuestra liberación del poder del pecado, del poder de Satanás, y también representa que Cristo es el Cordero Pascual. Usted le va a enseñar a sus hijos esto. En Estados Unidos se hace la Pascua y lo llaman, en inglés es Easter, que viene de la misma raíz Ishtar. Es una fiesta pagana que está regada en todas las iglesias en los Estados Unidos de América y en muchos lugares de Latinoamérica. Prácticas como el conejo y los huevos del conejo. Eso es una práctica pagana. No tiene nada que ver ese conejo con nada
del sacrificio del Mesías, ni tampoco ese señor robusto Papá Noel todos los diciembre que se toma los púlpitos en muchas iglesias y la palabra dice que a nadie voy a compartirle mi gloria. En diciembre recordamos, conmemoramos el nacimiento del Salvador en la tierra, no en ningún barrigón llamado Papá Noel que le quita la gloria al Señor. Nada compite con la gloria. ¡Ay, tan religioso! No, es que a su hijo el que lo bendice no es Papá Noel. Es que el que bendice a su hijo no es ese señor inventado. Ay, le estamos robando la inocencia. Se la está robando usted a sus hijos diciéndole mentiras. Papá Noel no existe. Eso es otro tema. Pero vengamos acá. Entonces vamos a recobrar la Santa Cena. Ya me fui para Navidad. Una vez al mes. Estamos hasta ahí. Luego nos vamos a hacer por familias. Toda la alabanza y la Santa Cena, el niño va a estar con usted. Después se van para Igle Kids. Pero todo eso va a estar ahí todos los meses. Luego el padre se hace con la madre, se hace en un círculo ahí en las sillas, en las mesas. Y el padre va a tomar la vocería, no la mamá. La mamá puede hablar todo lo que quiera en la casa, pero por favor deje al marido hablar en la iglesia alguna vez. Si usted es madre cabeza de hogar, hágalo usted. Si no tiene su esposo, recuerde que su fe también trasciende la vida de su hijo. Recuerda a Timoteo, que su madre era judía con un padre griego y que su abuela se llamaba ¿cómo? Loida. De acuerdo de la fe de Loida y de Unice tu madre que permanece en ti. Ella le tocó levantar a Timoteo con una fe maternal que ella había concebido en la cultura judía, pero la logró impartir en Timoteo. Todas las madres que no tienen esposo acá o que son mujeres cabezas de hogar, lo van a hacer con sus hijos solos acá. ¿Me siguen hasta el momento? Le vamos a entregar el pan sin levadura, le vamos a entregar el vino y nos vamos a reunir por familias. Si usted no tiene hijos, tiene un mes para que lo haga y trae la foto del embrión. ¿Sí o no, guerrerito? Oh, pues hermano, producir esos lomos. Entonces, lo vamos a hacer de esa manera. Si solo son esposos, se hacen los esposos. Pero ¿qué es lo que quiero? Según las estadísticas, más del 90% de los jóvenes que llegan a la edad de la adolescencia se van de las iglesias. Por eso las iglesias se envejecen. Y cuando ven jóvenes brincando aquí adelante dicen, ¡qué carnalidad! Claro, si los huesos suyos ya no le dan para brincar, deje que brinque el que puede. De brinque de quiebra. Entonces deje que brinque el que puede. Y si usted puede, pues entonces brinque también. Entonces, ¿qué queremos? Que la fe aquí sea generacional. Por eso la iglesia tiene aquí Igle Kids. Se nos crece el muchacho de Igle Kids y lo agarramos en los teens. Porque ya no está tan chiquitico, ya se siente que sobra. Entonces venga para los teens. Pero en los teens ya no se siente que ya compagina mucho con los teens ni con los más pequeños. Ya él se siente más grande, entonces va para Ion. Para junior. En los juniors ya él no se siente ni tan teens, se siente inadecuado en su edad, ni tan junior, ya él quiere estar con los más grandes. Entonces están los young de 18 a 24 años. Ahí están los jóvenes de 18 a 24. Problemas de la universidad, noviazgo, todos estos temas que se abordan en esta edad. Luego de 25 a 35, los problemas, los desafíos, pago de arriendo, ya trabajos de adultos, ya hay que firmar en la notaría, muchas cosas. Luego, después de los 36 años, gente casada, con hijos, otras necesidades, se la tenemos, la red de LIV, la red de más de 36 años. Pero ya después de 36 años, ya usted tiene hijos, nietos, le tenemos la red de los seniors. Entonces están los seniors, se juntan a tomar tinto, relajados, unos muebles, no hay ningún agite, la cosa más tranquila. Vamos a orar el grupo de conexión las 4 horas derecho, a punta de aguja capotera, pero se hace. Hay gente que dice, pero pastor, ya no me siento ahí, ya me siento más viejito. Le tenemos ya un plas. Pero no queremos que nadie esté por fuera. Y queremos tener una iglesia generacional. No sé si usted se ha dado cuenta que aquí sirven los niños, los jóvenes, los adolescentes. Yo vi que el que le estaba dando algo ahorita a los que vinieron por primera vez era el hijo aquí de Diomedes Díaz. No el cantante, él se llama así, Diomedes Díaz. Tenía el hijo aquí, le estaba entregando un dulce. Todos somos parte. Entonces, ¿yo qué quiero? Que los niños sepan esto. Ya estoy concluyendo, ya concluí el mensaje acá. No quiero que los niños crezcan sin saber el plan de redención. Y lo otro es que hoy en las iglesias se enseña de todo menos de Cristo. Se enseña cómo prosperar, cómo tener carro, cómo tener casa, cómo atraer los mantras espirituales para que usted prospere, para que tenga la finca deseada, mucha cosa. Pero la centralidad del evangelio es Cristo, nuestra Pascua.
Él murió por nuestros pecados y está sentado a la diestra de Dios Padre. Voy a hablar con las maestras de escuela dominical para que 8 días antes le enseñen a los niños esto, pero usted se lo tiene que aprender. Y le dice: papá, ¿qué significa el cordero? ¿Cuál cordero? Usted tiene que aprenderse Éxodo 12 y tiene que ir a ver la palabra, y de manera resumida lo vamos a hacer en familias. ¿Están conmigo? Lo segundo que vamos a hacer el primero de cada domingo es, le dices: hoy es la cena del Señor. Hoy conmemoramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si no lo hacemos, se nos está montando el islamismo por todas partes. Póngale en cuidado a esto. En Estados Unidos, los islamistas radicales y grupos de jóvenes aplaudiendo a Hamás, lamentablemente nuestro país votó en contra y rompió acuerdos con Israel, y sé que a muchos les va a dar ir a esto porque yo estoy de acuerdo. He visto cristianos que dicen que están de acuerdo porque están matando a los palestinos. Tenemos que orar por los palestinos, ellos también necesitan la gracia de Jesús, pero el fondo es que hay grupos terroristas que fueron y atacaron el pueblo de Dios, y van y se esconden en hospitales donde hay enfermos, tienen sus túneles en colegios y ponen los niños por escudo. Escúcheme bien esto: el pensamiento antisemita está creciendo como nunca, y necesitamos afirmar la fe de la nueva generación. Que cuando usted no esté, van a estar la nueva generación. Que cuando yo no esté, está la nueva generación. Que cuando yo no esté predicando, veamos uno de los muchachos acá que esté predicando. Vamos a organizar hasta una idea más loca, que luego un niño lo vamos a preparar para que nos comparta la Santa Cena y nos enseña el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que tenemos que hacer. Si tú no adoctrinas tus hijos, TikTok te los está adoctrinando. Si tú no le enseñas la palabra al Señor, YouTube los está pervirtiendo. Mi niño, yo lo dejé con el iPad 2 horas. Él es muy juicioso. Scroll, mirando videos. Y la mente de los niños son una esponjita. Ellos se lo graban y se lo aprenden todo. Tenemos que adoctrinar los niños. Si usted no conoce los salones de Igle Kids, vaya al frente y pida permiso y entre. Si usted ve ese lugar muy pequeño, recibimos ofrendas para alquilar otro local. Si usted lo ve muy incómodo, usted nos va a ayudar a adoptarlo. Pero bueno, como está en estos momentos, bien pintadito, televisor por cada lugar, aire acondicionado. Hay un material que le entregamos que la iglesia compra, vale 700,000 pesos para cada mes. Lo que se le está enseñando, las hojas son así. Los papás ven como que eso lo imprimen de YouTube o lo de Google. No, aquí se hace un material serio para levantar los niños. Entonces, ¿qué necesito? Primero de cada domingo, Santa Cena, misericordias, y que ellos tengan claro el sacrificio de Jesús. Y lo segundo, que traigan algo para el pobre, para el necesitado. Hay niños que tienen 10 años y son igual de tacaños al papá. Entonces usted le va a enseñar al niño: mi amor, de lo que tenemos en la casa tú vas a dar. Hasta qué bueno que usted le ponga un reto y que él no vaya y saque el arroz de la despensa, sino que le diga: de lo que le di esta semana, me compra un atún, una libra de arroz, y yo le compongo el resto. Y juntos vamos a llevar al altar para el necesitado. Así como Él nos dio gracia, nosotros entregamos misericordia para el necesitado. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces participamos de la cena. Denle un aplauso al Señor, amén. Les voy a pedir, voy a tomar la Santa Cena, luego las misericordias, y les pido el favor. Me siento tan mal cuando no hemos terminado el culto y que empieza un chorrero de gente de salir. Cuando demos la bendición final, salimos, que no hemos terminado. Tome el pan, tome el vino. Le voy a invitar que se coloque sobre sus pies.